Gracias por vuestra asistencia. Una situación excepcional para la cual se quiere plantear un problema estructural. Y este no es el problema, esta no es la solución con respecto al sistema, a los problemas que pueda plantear el sistema público de pensiones. Hay otras salidas que lo que hacen es ahondar en los derechos sociales en vez de ir recortándolos. Porque el problema es que parece que un gobierno de izquierdas, la única alternativa que plantea en una crisis del sistema capitalista, es ir dejando los derechos sociales de las trabajadoras y los trabajadores en holocausto a los mercados, y que cada vez nuestra economía esté cada vez más intervenida por los mercados y no desde la política, desde la soberanía de los ciudadanos y de los ciudadanos. Nosotros comenzamos esta charla con una pregunta. ¿Es verdad que está en peligro el sistema de pensiones? Y esos son el mito que queremos desvelar, la justificación que da el gobierno a la hora de plantear esta reforma. Para Izquierda Unida, la reforma que plantea el gobierno es una injusticia. Y es una injusticia porque plantea de aquí al 2030 la reducción del sistema público de pensiones en unos 80.000 millones de euros, lo que supone alrededor de un 4% del Producto Interior Bruto. Ello implica que en función de los propios datos de saneamiento que da el gobierno, nos encontraremos en el 2030 con 3,5 millones más de parados, con 3,5 millones más de pensionistas, de jubilados, y además este recorte que se hace, un 2% directo, si se atrasa la edad de la jubilación a los 67 años, y por cada año en el cual se establezca el límite mínimo a la hora de poder acceder a una pensión contributiva, un 0,2%, esa reducción del 4% se traduce en que un pensionista en el 2030 cobrará 6.600 euros menos de media anual. Y sin embargo, el gobierno no dice la verdad cuando dice que se quiere garantizar un sistema público de pensiones. No dice la verdad porque plantea que son la evolución demográfica, que es la evolución demográfica de la sociedad, la que plantea esa necesidad del recorte. ¿Y es cierto o no es cierto? Es verdad que en los últimos 20 años la esperanza de vida en España ha aumentado en 6 años, pero eso no quiere decir que las personas mayores vivan 6 años más. De hecho, los propios datos estadísticos, y eso se analiza dentro de la propia evolución de la pirámide de población española, nos indica que en los últimos 20 años las personas mayores viven 2 años más. Si la esperanza de vida ha aumentado, es porque se ha reducido la mortalidad infantil. Pero es más, los propios datos indican que las condiciones físicas a las que llegaremos a la edad de jubilación van a ser peores de las que están llegando ahora mismo nuestros mayores. Por eso es importante este debate y sobre todo plantear que esta reforma afecta a toda la población y especialmente a las personas jóvenes. Esta reforma afecta ya a partir de aquellas personas que tengan 61 años y menos. Y además, cuando se plantea que nos podamos jubilar a los 65 años si se tienen 41 años cotizados, o que para poder acudir al 100% de la pensión contributiva hay que tener 37 años cotizados, desde Izquierda Unida nos preguntamos, y en el modelo económico en el que nos encontramos y con las expectativas de empleo que tienen las jóvenes y los jóvenes en nuestro país, ¿cómo es posible que alcancen 37 años de cotización o alcanzar esos 41 para jubilarse a los 65? Donde cada vez nos estamos encontrando con mayor temporalidad en el empleo, con mayor precariedad y con bases de cotización cada vez más bajas por la reducción salarial concreta. Por eso creemos que es una injusticia y además no es necesaria esta reforma, porque se hace acudiendo a una situación excepcional, convirtiéndolo en un problema estructural, porque parte de un análisis demográfico falso, pero además porque el propio sistema de pensiones, el propio sistema público de pensiones no está en crisis. En el año 2009, cuando más indicador de desempleo cuando más creció el desempleo en este país, porque los datos del año 2010 también han sido galopantes, el sistema público de pensiones, en el fondo, ha tenido un superávit de 8.500 millones de euros y alcanzará los 62.000
millones de euros, garantizando el cobro de pensiones hasta el año 2025. Corrígeme, Pedro, si me equivoco. Y por tanto, cuando se plantea esta reforma, ¿a qué intereses está atendiendo? Está atendiendo fundamentalmente a la intención del Gobierno central de favorecer los planes de pensiones privados. Generar esa incertidumbre continua y constante de que las pensiones están en peligro y que cada ciudadano y cada ciudadana se haga un plan de pensión privado como un elemento más de negocio para el sistema financiero y las aseguradoras, como antes ha ido comentando Maite. Y para ello hay ejemplos concretos. En el año 1900, distintos bancos y entidades financieras han ido augurando un colapso del sistema de pensiones en los últimos 15 años. En el año 1998, la Caixa, el Banco Bilbao en el año 2005 y en el 2007, el Banco de Santander en el 92 y en el 99, el propio Banco de España en el 95, en el 99, en el 2001, en el 2009, distintos informes recurrentes que iban anunciando el colapso de pensiones, cuando la realidad ha demostrado que este sistema de pensiones está garantizando el cobro hasta el año 2025. Pero además también este recorte drástico en lo social que acompaña a toda la reforma laboral de la que hemos salido y de la que hemos estado luchando en las últimas huelgas generales, está suponiendo el principal recorte a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en democracia. Y el Gobierno lo que plantea es una señal a los mercados o a los inversores para decirles: estamos dispuestos a recortar hasta donde haga falta, estamos dispuestos, en definitiva, a ir limitando el Estado social y de derecho constitucional, limitándolo hasta donde haga falta. Y para eso desde Izquierda Unida planteamos que necesitamos rebelarnos desde lo social, rebelarnos desde la política, rebelarnos planteando alternativas, porque no es necesario un recorte de pensiones. En Italia representan, por ejemplo, el 14% del Producto Interior Bruto, muy lejos de los datos que establece en España. En Francia, por ejemplo, la edad de jubilación son los 60 años, no es necesario retrasar la edad de jubilación, sino que hay medidas que pueden posibilitar reforzar y consolidar el sistema público de pensiones. Y muy sucintamente, para que Pedro nos entre en detalle, señalamos algunas. La incorporación de la mujer a la población activa asalariada, más cotizaciones, más incorporación, más creación de empleo, implica más cotizaciones y mayor fuerza del sistema público de pensiones. Incentivar la creación de empleo juvenil, dando estabilidad para que se puedan alcanzar esas cotizaciones básicas y esas pensiones contributivas al 100%. Combatir la economía sumergida, que según los datos del propio Ministerio de Hacienda alcanza el 23%. El informe FOESA para el año 2009 hablaba de alrededor de 800.000 trabajadoras y trabajadores que no tienen ningún tipo de modalidad de contrato y por tanto no están cotizando en ese sentido. Además también eliminar los topes máximos de cotización. ¿Por qué se modifica la edad de jubilación o esos años en los que se tiene que estar cotizando para alcanzar una pensión pública y sin embargo no se aumenta los sistemas de cotización, el tope máximo de cotización que hoy por hoy está en 3.198 euros al mes? Es decir, aquellas personas que ganen más de 38.700 euros no cotizan más aunque ganen más. Y eso es injusto, porque hay que dotar de progresividad a este sistema. Y además, nada impide que el sistema de pensiones, desde políticas fiscales progresivas, pueda financiarse a través de los impuestos. Y ya se hace en otros países, como es el caso de Dinamarca. Y también combatir el fraude dentro de los modelos de contratación, o por ejemplo, esa práctica tan habitual de que los contratos se hacen por 11 meses para que el mes de vacaciones lo pague el sistema público de prestación por desempleo.